México mítico. Episodio 3. El escudo nacional, parte 3. Tras el mito del escudo nacional. Como hemos visto, aún persisten algunos aspectos que no han sido aclarados sobre el significado general y los componentes de este emblema. Lo anterior se debe en gran medida a las contradicciones que se registran en las fuentes escritas e iconográficas disponibles, así como a errores producidos por deficientes reproducciones de textos e ilustraciones a lo largo de los años. Por ejemplo, está el caso de la piedra de la que nace el nopal, que en la versión oficial se registra como una peña, Texacali, pero ya hemos señalado que en varias narraciones antiguas se le describe como la piedra, Tetl, en que se convirtió el corazón de Copil, sobrino de Huitzilopochtli, después de ser sacrificado. De ese corazón nació el nopal en el cual se posaría el águila. Veamos otros dos ejemplos. Hasta el año de 1934, en el escudo nacional se incluyó con claridad el glifo tradicional Tetl para representar a la piedra, y fue hasta 1968 que se utilizó el glifo tradicional Atl, agua, para representar al lago de Texcoco. En versiones anteriores, la piedra y el agua habían sido recreados de diversas maneras, predominando un montículo para significar la piedra y un panorama realista o un medio acuático con círculos y olas para el lago. Uno de los aspectos divergentes en las imágenes de nuestro emblema nacional es el referido a los animales o símbolos que sostiene el águila con el pico. Incluso, a lo largo del tiempo se le ha representado sin ninguno de ellos, como en el Códice Mendocino o en la Tira de Tepechpan, un códice colonial procedente de Acolhuacan. Veamos qué animales se han representado. Una serpiente. En la obra de Fray Diego Durán, La historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, manuscrito realizado en la segunda mitad del siglo XVI, se incluye una imagen en la que se muestra al águila sosteniendo una serpiente con su pico y una de sus garras. Un pájaro. En la misma obra de Durán también aparece la imagen de un águila, pero aquí se le ve devorando a un pájaro, al cual sujeta con el pico y una de sus garras. Aunque los estudiosos no han podido determinar qué tipo de ave es, especulan que puede tratarse de una de plumaje precioso o cantora, como el zacuán o el cenzontli, y tampoco tienen una idea clara de cuál es el simbolismo que encierra su presencia en esta escena. Por otra parte, ya hemos visto que la inclusión de la serpiente parece ser una influencia cristiana relacionada con la idea del bien, el águila, y el mal, la serpiente, lo cual se sustenta en la única imagen auténticamente prehispánica conocida relacionada con la fundación de México Tenochtitlán, el Teocalli de la Guerra Sagrada, que muestra al águila sosteniendo con su pico no a una serpiente, sino al Atl Tlachinoli. A partir de lo anterior, podemos reafirmar que el acontecimiento narrado en las fuentes documentales y en las pictografías del siglo XVI es de carácter mítico, es decir, la señal que reveló a los mexicas el lugar donde debían asentarse se enmarcó en la cosmovisión de este pueblo y en la manera en que suponían se manifestaban las divinidades. Es claro que esos supuestos milagros y portentos nada tienen que ver con la realidad histórica. Además, en algunas fuentes se menciona que en el lugar donde se vio esa señal fue construido un humilde montículo de tierra que con el paso del tiempo se convirtió en el templo mayor, pero en la actualidad en los vestigios del templo no existen evidencias ni indicios de ese montículo. La supuesta señal del águila parada sobre el nopal y devorando a la serpiente es un elemento simbólico y mítico que en realidad nunca ocurrió. Esa leyenda, esa imagen simbólica nunca fue vista por los mexicas. Ya hemos dicho que de acuerdo con los estudiosos, fue el señor de Azcapotzalco, Tezozomoc, quien dominaba en aquella época a los pueblos de la región, el que les permitió asentarse en el islote del lago de Texcoco con el fin de tener a un pueblo sometido más, y que solo hasta algunos años después, al convertirse en un pueblo poderoso, fue cuando crearon esa imagen mítica, la del águila parada sobre el nopal, pero sin la serpiente, y la convirtieron en la versión oficial de su mito fundacional. En este mismo sentido, algunos investigadores han reafirmado que la historia contenida en la tira de la peregrinación o Códice Boturini es falsa. Además de lo que hemos visto, dicho argumento se sustenta también en varias referencias que señalan que cuando Izcóatl consolidó el dominio de los mexicas, tomó la decisión de desaparecer el pasado para reescribirlo por completo.
Según esto, después de triunfar sobre los tepanecas, Izcoatl, señor de Tenochtitlan, ordenó destruir los documentos que resguardaban la historia de los pueblos de la región y elaborar otros que destacaran la importancia del pueblo mexica. Así, ordenó que se reescribiera el pasado y se inventara una historia nueva, es decir, una historia oficial. Es ahí cuando pudo haber nacido el concepto del águila, que representa a Huitzilopochtli parada sobre el nopal. Sin embargo, esa es solo una hipótesis. Por eso, enseguida veremos con más detalle diversas interpretaciones sobre la reescritura de la historia mexica. Hacia 1428, Izcóatl y sus aliados consumaron su victoria sobre Azcapotzalco. A partir de ahí, se tomaron algunas medidas para transformar la imagen del pueblo mexica, que hasta entonces había sido tributario. De esta forma, se realizó un nuevo reparto de tierras, se concedieron títulos a quienes habían sobresalido en la guerra, se promulgaron leyes y se realizaron otras acciones que procuraron el enaltecimiento de México Tenochtitlan. Dichos cambios se enfocaron tanto en el presente del pueblo mexica como en la resignificación de su pasado, y eso no era gratuito, ya que las imágenes que proyectaban los antiguos códices no eran precisamente las de un pueblo con antecedentes esplendorosos, al contrario, por eso les resultó imprescindible reinterpretar el pasado y transformarlo en las bases sobre las cuales se construiría el grandioso destino que les aguardaba. De esta forma tenían que establecerse otras palabras recuerdo y cambiar el contenido de los antiguos códices. Se reunió lo que se calificó de falso y se hizo la quema de lo que no convenía conservar. Se ordenó esta quema de antiguos códices en los que se guardaban las tradiciones con la finalidad de establecer su versión oficial de la historia mexica. Este acto, el de querer modificar la tradición histórica, evidencia que ésta era considerada como un factor de suma trascendencia en el mundo náhuatl. Posteriormente, diferentes esculturas y códices empezaron a reflejar la nueva imagen que los mexicas deseaban proyectar. En esta reinterpretación de los mitos y en la elaboración de nuevos relatos y códices, se halló la justificación de un destino, su destino, que los mexicas concibieron ligado a la realidad total del universo. No obstante, otras hipótesis expresan algunas dudas en cuanto a la completa destrucción de las historias para sustituirlas por otras más convenientes. Así, señalan la posibilidad de que la quema ordenada por Izcóatl pudo haber sido solo de ciertos códices que se referían a algunos acontecimientos específicos. Si hubieran querido hacer una eliminación total, eso habría conllevado una reinvención plena de su pasado, con nuevos manuscritos que los presentaran desde sus orígenes como un pueblo civilizado y poderoso. Sin embargo, aún después de la destrucción, siguieron apareciendo descripciones que muestran a los mexicas como un grupo pobre y sojuzgado, sin organización estatal y con un nivel inferior al que adquirieron posteriormente. Otras interpretaciones han explicado esta quema como la destrucción de una gran biblioteca, en la que se hallaba el conocimiento acumulado de los centros más poderosos de la antigüedad. Esta particular biblioteca se había ido traspasando de un centro político a otro, como una legítima herencia o como un botín de guerra que se adjudicaba el pueblo vencedor. Una versión diferente maneja que la quema de los manuscritos fue para evitar que el vulgo, el pueblo, tuviera acceso a documentos históricos y que intentara rebelarse al saber que en su contenido se manejaba una serie de mentiras que otorgaban un supuesto poder a hombres que eran tenidos por dioses. Así, esta destrucción tenía el objeto de abolir los vestigios de un sistema antiguo de gobierno, el de los hombres a los que se atribuía el manejo de las fuerzas sobrenaturales y el de los dirigentes de grupos que pertenecían al viejo orden instituido en Teotihuacán. Otros estudiosos sostienen que después de derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco, Tlacopan y Coyoacán, los mexicas, bajo el mando de Izcóatl, no tuvieron ningún rival en el valle. Asimismo, señalan la posibilidad de que la reescritura de la historia se haya realizado durante los primeros años del reinado de Moctezuma Ilhuicamina, el sucesor de Izcóatl, pero que Tlacaelel, su consejero, fue quien propuso la reinvención de la historia mexica y nos legó la versión que ahora conocemos. De este modo, Quiscóatl fue el forjador de la victoria sobre Azcapotzalco y esta dio inicio al poderío de los mexicas. Su entronización se convirtió en el símbolo de los nuevos tiempos, es decir, que lo que había sucedido anteriormente podía en adelante reinterpretarse por completo, con el fin de imponer los valores fundamentales que este pueblo deseaba destacar. Así, durante los reinados de Izcóatl, Moctezuma y Huicamina, los mexicas construyeron y fijaron la imagen que de sí mismos querían legar.
Por tanto, el relato que prevaleció fue el discurso de la legitimación de su predominio sobre los demás pueblos de la zona. Por otro lado, existe algún tímido planteamiento que aventura la hipótesis de que la quema de los manuscritos tuvo que ver en cierta forma con los esfuerzos de los mexicas para borrar a los toltecas de la historia. Como ejemplo, señalan la sustitución de Quetzalcóatl por Huitzilopochtli. Tal vez esta fue la causa o uno de los motivos por los que Izcóatl mandó ejecutar esta acción al establecerse el poderío mexica. Desde otra perspectiva, se sostiene que Izcóatl y Tlacaelel tuvieron la capacidad de entender que el engrandecimiento del pueblo mexica solo podía ser posible mediante la unidad entre los barrios o calpuli y la clase en el poder, y que también comprendían la importancia del pasado como fundamento de lo que sucede y lo que sucederá. Por lo tanto, dedujeron que mantener las historias de cada calpulli por separado impediría el surgimiento y consolidación de la unidad mexica. Bajo estas consideraciones, no tuvieron otra alternativa que ordenar la destrucción de los antiguos libros que registraban su pasado y se dieron a la tarea de construir una historia oficial única que instituyera las bases de lo que sería lo mexica. Así, esta quema evidencia la importancia que en el mundo prehispánico se le otorgaba a la historia como fundamento de la identidad de los pueblos. Para concluir este punto, debemos mencionar que al parecer, en Mesoamérica la quema de códices y manuscritos pudo haber sido una práctica regular, cíclica, de carácter político, relacionada con la legitimación de cada grupo en el poder, y que también pudo ser parte integral del funcionamiento de la tradición indígena relacionada con su gran capacidad de reinvención y regeneración. Así, la imagen del mito fundacional de la Gran Tenochtitlán se convirtió en el símbolo que siglos después el oficialismo utilizó para identificar a una nación entera, la mexicana. Sin embargo, como hemos visto, son muchos los indicios que cuestionan y desmienten, por decirlo de manera amable, esta versión histórica, hasta el momento considerada oficial y verídica por todos o casi todos los mexicanos. Por ahora, los estudiosos no han encontrado un solo vestigio prehispánico, pero uno original, no elaborado en la época colonial, que indique o muestre el glifo de un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Sí hay, y ya lo hemos referido, algunas estatuillas de águilas devorando serpientes, pero no están posadas sobre un nopal. Y también está la representación del teocalli, pero no tiene a la serpiente. Además, hay otras representaciones de principios de la época del virreinato que en lugar de una serpiente muestran algún ave de rico plumaje. En fin, hay muchas versiones para un solo mito. En cualquier caso, si el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente hubiera sido realmente una señal fundamental para los mexicas, aceptando que fue su propio dios Huitzilopochtli quien se las designó, vale la pena preguntarnos, ¿por qué no hay un solo vestigio arqueológico que sugiera la vigencia efectiva de ese símbolo en la época prehispánica? En otras palabras, ¿por qué no hay múltiples glifos, estatuillas o monolitos que den cuenta de semejante prodigio? La respuesta parece ser muy simple, porque ese hecho jamás ocurrió. Los estudiosos coinciden en señalar que la representación del islote donde un águila está parada sobre un nopal y devora a una serpiente o culebra del lago de Texcoco, según algunas hipótesis, como la tierra prometida a los migrantes, que no peregrinos de Aztlán, se trata de un mito fundacional y no de un hecho histórico, como se nos ha inculcado desde la infancia por medio del discurso y la historia oficiales. El mito fundacional de México Tenochtitlán es, tal vez, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Varios códices, como el Boturini y el Mendocino, y algunos otros de la época colonial, sirvieron para difundir aquella señal formada por el águila, el nopal y la serpiente, de modo que hasta la actualidad se ha aceptado la versión que esos referentes documentales históricos dejaron. Pese a lo anterior, los especialistas han descubierto que la serpiente es un elemento añadido durante los primeros años del virreinato, factor que desvirtúa y cancela lo que se sabía sobre el mito fundacional. Entonces, fue en el periodo colonial cuando la señal de la fundación de la capital mexica comenzó a reinterpretarse. La sustitución del Atl Tlachinoli por la serpiente trascendió al México independiente y perdura hasta la actualidad. No sabemos claramente el motivo de esta modificación. Sin embargo, los estudiosos señalan que mucho habría tenido que ver el desconocimiento de los españoles sobre el Atl Tlachinoli, así como la intención de desplazar estos simbolismos ajenos a la cultura del país europeo. Así, colocar a una serpiente
en ocasiones identificada como una víbora de cascabel y en otras como una culebra de agua, encarnación del diablo y el pecado para el cristianismo, en una posición de vulnerabilidad, habría ayudado a seguir propagando el nuevo pensamiento y a reforzar las tareas de evangelización. Por lo general, muchos mitos de diversos pueblos se construyen a partir de un hecho real que es tan importante que entonces se mitifica. Sin embargo, México, su fundación y su desarrollo solo son producto de las cosas humanas y nada tienen que ver los designios de los dioses. Pero a la mayoría de las personas siempre nos ha gustado más creer en leyendas y mitos que en los hechos realizados por simples seres humanos de carne y hueso. Es muy probable que para muchos mexicanos sea muy doloroso aceptar que los orígenes de la nación, al menos por el lado indígena y en particular de la parte mexica, no sean tan míticos ni legendarios como se quiere inculcar por medio de la historia oficial y de los símbolos patrios, como en el caso del escudo nacional.